Y estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Creencias Religiosas de la Exquisita Ignorancia.com. Darío, ¿cómo estás Aquí hoy? luchando con los audífonos. Con el sobrevolumen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Todos aquí a este programa. Y tenemos un invitadazo que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, él es Juan Carlos Núñez Bustillos. Él es periodista con una maestría en periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Cursó el máster en periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País. Ha trabajado en diversos medios de comunicación. Profesor en el ITESO, director de integración comunitaria de esta universidad. Y aparte fue mi profe y es mi amigo. Y bueno, aquí estamos muy contentos. Qué padre tenerte aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues muy bienvenido, Juan Carlos. Oye, y de entrada titulamos al programa Religión y Política, la mirada de un periodista. ¿Tiene un periodista una mirada distinta sobre estos asuntos? No sé si distinta o distinta a qué, pero ciertamente una mirada que no es la de un experto como ustedes en temas religiosos, pero sí de alguien que ha estado desde 1988 siguiendo algunos temas noticiosos, especialmente aquí en la región, en la ciudad de Guadalajara, y pues con la experiencia que da estar en la calle, viendo cosas a veces interesantes, a veces tristes, a veces esperanzadoras. Creo que el oficio del periodismo, decía García Márquez, pues es el mejor del mundo. Yo creo que con el de profesor también se complementa mucho, ¿no? Pero sí te da la posibilidad pues de ser testigo de cosas y de tratar de, no sé si de entender, pero por lo menos de preguntarte sobre cosas que están sucediendo en la realidad. Y entre esas cosas que un periodista mira, pero que a veces son distintas a la mirada de un profesor que se especializa en un asunto religioso, en un asunto de tipo político, ¿tú cómo miras esta relación? Aquí, por ejemplo, en la zona metropolitana, en el país, ¿es una relación clara? ¿Es una relación compleja? ¿Cómo la miras tú? Sí, yo la veo como una relación muy fuerte y muy compleja porque no siempre es explícita. Y la veo indisoluble. Yo creo que la política y la religión van de la mano, sobre todo si entendemos la política más allá de las elecciones o de los partidos políticos. O sea, la política en relación a los asuntos de la polis de la ciudad, a los asuntos que nos atañen como miembros de una comunidad, es muy difícil desligarlos de los asuntos que tienen que ver con la vida comunitaria a partir de una creencia, y porque además en esa creencia religiosa, por más espiritual que sea, siempre se aterriza en una realidad concreta, en un cuerpo concreto y en una serie de decisiones específicas que ponen en tensión esta aparente dicotomía entre lo espiritual y lo real. Yo creo que en la vida diaria están imbrincados y que implican pues esa relación a veces más explícita, a veces menos explícita, no siempre de la misma intensidad, pero que siempre sí hay esa interrelación, ¿no?, entre las creencias religiosas, pero que luego se traducen en comportamientos específicos dentro de una comunidad. Y entonces a veces se hacen explícitos, a veces se dice que no existen, pero yo creo que siempre están ahí de trasfondo. Sí, hablar de política como la polis, y finalmente es importante. No es nada más los candidatos, los partidos, las campañas, sino todo lo que está pasando en una ciudad. Y la religión es un elemento importante también, aunque haya creencias de varios tipos o algunas hegemónicas. Tú ya tienes un rato en esto del periodismo. ¿Qué pasa en una ciudad como Guadalajara? Podemos empezar por aquí, en este vínculo de qué influye la política allá, bueno, como la entendemos en el común, sobre la religión, o la religión en la política, ¿cuál influye más? Me parece que en la vida cotidiana de las personas está mucho más presente la política, la religión que la política, por lo menos en la parte explícita, ¿no? Si tú le preguntas a la gente, a la mayor parte de la gente, si tiene una creencia religiosa, lo más probable es que te digas que sí. Si le preguntas si tiene una militancia o un interés político, el porcentaje va a disminuir notablemente.
Y eso que, reitero, no solamente hablaríamos de militancia política en un partido, sino en organizaciones civiles, en proyectos sociales, en cosas que nos atañen. Entonces, esa creencia religiosa, que además creo que es interesante cómo ha ido cambiando en los últimos años, sí tiene una repercusión directa en la vida cotidiana, y lo vemos en signos tan evidentes como las manifestaciones que ha habido en torno a la escultura esta del sincretismo, por ejemplo, entre muchas otras. Exactamente. Darío. Hablamos, bueno, de un periodismo que va a cubrir unos aspectos a veces sobre declaraciones de las autoridades, sobre todo, bueno, Guadalajara, que la mayoría se manifiesta como católica, y que hemos tenido, por ejemplo, un ex cardenal, el cual, casi así como otros personajes de la política, daba declaraciones, no los lunes, pero sí muy continuamente, y en el cual pues daba su punto de vista como un personaje y una autoridad, ¿no? Marcaba agenda incluso. Ajá. La pregunta aquí es, sé que hay periodistas que cubren fuentes como muy personales, es decir, hay alguien únicamente para la arquidiócesis, etcétera. ¿Estos reporteros tienen posibilidad de, en estas notas, vertir su punto de vista, o solo se da el punto de vista de las autoridades, o tanto de la iglesia, o los puntos de vista que están ahí? Porque a veces veo artículos así, ¿no? Muy, pues dijo esto, y ya, se acabó la nota. ¿Dónde aparece el periodista que da su comentario? Yo creo que hay dos vertientes del periodismo. Uno que tiene que ver con la información noticiosa, que es esa, ¿no? El cardenal dijo tal cosa, o se celebró la Santa Cena de la Luz del Mundo, o lo que sea, ¿no? Es la narración del hecho, la noticia como un discurso donde se da cuenta de un hecho que se supondría tendría que ser relevante, ¿no? Que tiene trascendencia, tiene impacto, afecta no solamente negativamente, sino tiene relación, digamos, con mucha gente. Y la otra es el periodismo, que me parece que es indispensable, que tiene que ver más con la parte analítica, ¿no? A mí una de las definiciones que más me gustan de periodismo es la de Vicente Leñero, subdirector de Proceso muchos años, dramaturgo, oriundo de Guadalajara, ingeniero. Y él decía, el periodismo es una forma de comunicación social por medio de la cual se dan a conocer y se analizan hechos de interés público. Entonces me parece que la parte del análisis es fundamental, porque ayuda a, o proporciona, digamos, elementos al radioescucha, al lector, para situar esa declaración del cardenal o ese hecho en una perspectiva más amplia y tratar de proporcionar elementos de análisis para que la gente pueda contar con mayores elementos y situarse frente a esa realidad. O sea, frente a este hecho, ¿yo qué? Ese hecho, ¿qué significa qué me puede significar para mí en tanto sujeto social, en tanto miembro de una comunidad? ¿Qué cosas implica? ¿Para dónde puede desembocar? ¿Qué intereses están en juego? Y esa es una labor que hacemos poco. Yo recuerdo cuando empezaba de reportero, me tocaba ir al arzobispado, la típica de la rueda de prensa por la Cuaresma. Y era eso, ¿no? Decir, bueno, pues el cardenal dijo tal cosa, invitó a los fieles a tales otras, y ya. Había quienes intentábamos preguntar, bueno, más allá del discurso, otras cosas, casi siempre relacionadas con temas políticos en el sentido amplio, ¿no? Había otros que solamente reproducían. Y ahí hay una tensión, porque a veces lo que la fuente quiere decir no es lo que uno piensa que puede ser más interesante. Y entonces ahí se genera mucha tensión entre las fuentes informativas y los periodistas. Por eso la importancia también de que en el periodismo la parte técnica esté muy sustentada, pero al mismo tiempo la parte ética, porque hay muchas cosas, no hay neutralidad, ¿no? Siempre, aunque sea dijo, añadió, y solamente responder o reproducir un discurso, eso ya es una apuesta que no es neutral, ¿no? Preguntas o no preguntas, qué preguntas, cómo jerarquizas la información. Ahí hay una apuesta siempre, lo sepa o no, lo quiera o no, sea consciente o no, del periodista, del reportero. Sí. Oye, durante buen tiempo tú fuiste defensor del lector.
del periódico Público Milenio. ¿Ahí te encontraste alguna vez con tensiones sobre los temas de religión y política? ¿De qué hablaban? ¿Cómo resolver estas tensiones? Ahorita que estás mencionando el asunto ético. Sí, bueno, la figura del defensor es muy interesante, lamentablemente está en vías de extinción. Por si hay alguien que no conozca esta figura, son figuras de autorregulación ética que tienen algunos medios. Es una persona que sabe o se supone que tendría que saber de periodismo y que recibe las quejas de las audiencias sobre los contenidos del periódico. Y entonces lo que hace el defensor es analizar la queja, consultar con las personas que estuvieron involucradas en el proceso de esa información y entonces hacer una recomendación, un tipo de defensor de derechos humanos, digamos, pero aplicado a temas de información. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más interesantes que me llegó tenía que ver con religión, pero no con política, sino con una fotografía que apareció en la primera plana del periódico, que era un fiel de la Luz del Mundo llorando en una de las celebraciones de esta iglesia. Y hubo una queja, curiosamente no de alguien de la iglesia, sino de una lectora, una joven lectora, estudiante, que nos mandó una carta diciendo que le parecía que esa foto, donde estaba esta persona muy afectada, llorando de emoción, pues estaba atentando contra el derecho a la propia imagen de la persona, que había sido evidenciada, decía ella, en un acto íntimo que es la fe religiosa y puesto en una portada de un periódico donde se podría favorecer el escarnio sobre su fe. Y fue un caso súper interesante por las distintas aristas que había, era o no una buena foto periodística, se había pedido o no permiso para tomar la foto, se estaba tomando la parte por el todo o no, era, digamos, una manera de querer ridiculizar o no a ese grupo religioso. Y el análisis fue muy interesante, igual si hay luego tiempo, quieren que platiquemos sobre eso, pues se podría ir detallando, pero ese fue el caso como más emblemático y todavía lo usamos para clase, porque creo que muestra mucho estas tensiones entre lo que es la religión y lo que es la representación de la religión en los medios de comunicación. ¿Hasta dónde se puede llegar? Eso es muy interesante en cuestión de religión y política, que bueno, finalmente muchas veces lo religioso es político. Yo recuerdo el caso fue 2005, cuando este caricaturista holandés saca la figura de Muhammad, de Mahoma, con un turbante y una bomba, que de entrada no se puede representar a Mahoma en el Islam, y bueno, se arma toda una serie, que empieza un debate entre libertad de expresión o la ofensa religiosa, y que obviamente tuvo tintes políticos lo que pasó ahí. ¿Hasta dónde se puede llegar en esto como periodista en lo religioso, y dónde hay que tener algo a decir hasta aquí o no hay? No, por supuesto que hay, por supuesto que hay, y por eso es importante la formación de los periodistas, porque para un periodista que no sabe cómo vive la gente la fe, pues se le puede ser muy normal hacer un chiste sobre una creencia o lo que sea, pero tiene que él también o ella pensar cuál es la repercusión de esa información, y ahí son las partes más complejas y más interesantes del trabajo periodístico, que es los dilemas, ¿no? La tensión entre dos bienes. Es bueno ejercer la libertad de expresión, pues sí, pero es bueno respetar también a las creencias de las personas también. ¿Cómo juegas con esa tensión? Porque en este caso era evidente y hubo consecuencias de muertos, en el caso que tú mencionabas, pero en otras que no llegan a elementos tan graves, de todos modos hay repercusiones y hay que ser muy cuidadoso. Y ahí te tienes que ir jugando un poco como los académicos, el trabajo que hacen también ustedes, de decir, bueno, tengo la obligación de dar cuenta con claridad de tal asunto que estoy investigando, pero al mismo tiempo me tengo que acercar con respeto a la persona, tiene que quedar claro que no la estoy ridiculizando, aunque a mí me parezca incluso ridículo lo que puedan estar haciendo. Y entonces sí hay una tensión y constantemente estamos tomando decisiones, a veces más de mayor envergadura, a veces menos, pero sobre las otras personas. Ahí vale la pena recordar a Kapuscinski, el gran periodista de origen polaco. Él tenía una frase que se nos quedó a muchos como muy grabada. Él decía,
Nosotros trabajamos con la materia prima más delicada del mundo, que es la gente. No es la información, porque la información siempre se refiere a la gente. Y entonces tú llegas a un lugar, haces tu crónica, te puedes hasta ganar un premio y te vas, pero la gente se queda ahí y se queda ahí con lo que tú dijiste sobre esa persona. Entonces tienes que tener cuidado. Eso no quiere decir, entonces, callarte, porque también a veces dices, bueno, es que si lo que voy a decir afecta a alguien, pues entonces no voy a decir nada, ¿no? Sí hay que decir, pero hay que ponderar. Y ahí es parte del ejercicio bien interesante, reflexivo, que creo que cada vez se hace menos en los medios por la crisis que hay pues sí, de la propio esquema y del modelo de negocios de la prensa. Hay menos reporteros, hay menos tiempo para capacitar, hay menos posibilidades de investigar. Es un córrele a ver quién es. Hay una obsesión que me parece absurda por a ver quién es el primero que tuitea una declaración del gobernador, que dices, ¿eso qué relevancia tiene? Cuando tendríamos que estar, según yo, en los medios de comunicación, más en los impresos o en los que se llaman tradicionales, haciendo análisis de profundidad, haciendo periodismo de investigación, que es lo que no va a tuitear alguien, ¿no? Ver un accidente y subir la foto, pues sí, ahí no hay manera de competir, pero ir a fondo de las cosas, eso requiere un trabajo profesional, técnico y ético importante. Bueno, yo regresaría a esta cuestión de la imagen. Los fotógrafos de los periódicos, al ser esta parte visual, pues son muy importantes porque o son complementarias o dicen más cosas que a veces uno no puede poner en el texto, ¿no? No sé si en el texto de esa imagen, que sale en primera, pero el artículo que salió acerca de la fiesta, pues da un contexto. A mí me parece que ahí entonces habría un equilibrio, decir, está en una ceremonia que se lleva a cabo, etcétera, etcétera, a la luz del mundo, en tal fecha, por esto, los creyentes creen en esto, y eso como que sería, entonces ya no pueden ridiculizarlo, sino darle un contexto. Pero los fotógrafos, o sea, ahora mi pregunta va hacia las imágenes. ¿Abuso o no sobre esta cuestión de las imágenes? Hoy cada vez son más visuales los periódicos impresos o en internet. ¿Se pueden contextualizar todas esas imágenes o se abusa nada más en brindar más y más imágenes? Sí, yo creo que sí se está abusando y yo, por supuesto, estoy convencido y seguro de que hay que contextualizar. De hecho, uno de los ejercicios que hago cuando trabajamos con alumnos que me invitan a clases de fotografía y ética, les pongo una imagen y les pongo 3 pies de foto distintos sobre la misma imagen. Y les pregunto, ¿quién cree que...? Levanten la mano los que crean que la imagen corresponde al pie de foto 1, 2 y 3. Y a veces son hasta contradictorios. Y siempre levantan la mano en el 1, en el 2 y en el 3. O sea, la pura imagen no te dice todo. Y te dice una parte, pero no te dice todo. Y ahí es fundamental este contexto que se hace con el texto, ¿no? Que es proporcionar elementos para que la gente pueda ponderar de qué se trata la imagen. Y se puede hacer mucho daño sin querer con una imagen. Y otra vez las tensiones. Bueno, sería bueno pedir permiso a la gente para tomarle una foto. De hecho, se hace cuando pactas una entrevista. Bueno, ahí va el fotógrafo. Pero en una manifestación, pues ahí no puedes estarle preguntando a la gente todo el tiempo. Hay un caso que no tiene que ver con religión ni con política, pero muy interesante, que creo que ilustra muy bien el tema y me parece que muestra cómo la dimensión ética está siempre presente en la parte periodística. Fue una vez que en una de las secciones de Vida Cotidiana a alguien se le ocurrió hacer un reportaje sobre el menudo de comer, con una pregunta muy básica: ¿es cierto o no que el menudo cura la cruda? Y entonces pues ya fue el reportero y entrevistó doctores, entrevistó gente que consumía menudo y señoras que venden menudo en la calle, y armó su texto. Y va con el fotógrafo, deja una orden de fotografía y solamente pone reportajes sobre el menudo. Entonces, pues le llega al reportero, al fotógrafo, el texto de la orden de la fotografía, ve reportajes sobre el menudo, pues se va a las calles en Analco, que hay muchas menuderías, y empieza a tomar fotos de la gente tomando menudo. Les dice con toda honestidad: soy del periódico tal, estamos haciendo un reportaje sobre el menudo. Pues todo el mundo feliz, ¿no? Y había una señora, que fue la foto, porque era muy buena foto periodística, de una señora echándose su cucharadota de menudo con callo, pata y todo así, ¿no? Feliz la señora echándose la foto. Pero luego el texto decía: el menudo
sí es bueno para curar la cruda o algo por el estilo. ¡Oh, quemadota! Y entonces la señora, con toda razón, pues habló al periódico a reclamar. Es decir, a ver, yo no soy ninguna borracha, yo me gusta irme a echar mi menudito de vez en cuando, y ¿por qué me ponen a mí que soy una borracha? Nunca en el pie de foto decía, esta señora es una borracha que se está quitando la cruda, pero en la lectura que se hace, obviamente se estaba ahí dañando la imagen de la señora. Y no hubo mala fe del reportero, ni le pagaron para que dijera mentiras. Fue simplemente una falla en el proceso de comunicación, pero que tiene una consecuencia. Por supuesto, ya el periódico se disculpó con la señora y dijo, pues que obviamente no era una borracha ni nada. Un mes gratis. Pero bueno, creo que este caso así de chiquito puede ejemplificar muchísimo de qué se trata, ¿no? Y en las creencias religiosas así pasa. En este caso que yo les decía de la Iglesia de la Luz del Mundo, a la hora que yo les preguntaba al editor de fotografía, oye, ¿es una manera de ridiculizar a esta religión? Me decía, no, en ese aspecto no, y mírate, y me mostró una serie de fotografías de celebraciones religiosas de distinto tipo que se habían publicado en el periódico, ¿no? Entre ellas los que se crucifican en Filipinas con clavos de adeveras, o los que van en Semana Santa con pencas de nopal y todo la eso. La judía de aquí de San Martín Ajá. de las Flores, ¿no? Sí, esa yo la cubrí algunas veces, muy interesante, y dices, híjole, ¿cómo juegas ahí con el respeto a la gente, pero también con la parte que es más amplia, que es hacer una crónica? Ahí me tocó, por ejemplo, hablando de borrachos, sí era un borracho queriendo salvar al Jesucristo de la Judea de San Martín. Wow. Y entonces peleándose con los policías municipales y con los centuriones. Digo, pues por supuesto que esto tiene que ir en la crónica, pero ¿cómo lo manejo para que no parezca que me estoy burlando también del contexto, ¿no? Entonces, pues es bien interesante y es cotidiano, ¿no? O sea, hay que ser cuidadoso, pero también no hay que caer en la autocensura. Y es siempre una pregunta que que te tendrías que estar haciendo, cómo manejarlo para que no parezca cosas que no son. Sí, exactamente, esta parte de la información. Y bueno, algo que comentabas, ya en esta línea de ir siguiendo los fenómenos religiosos de lo más diverso, evidentemente, también obviamente en esto de la política ya armada y demás, las creencias se arman. Creencias que no siempre son religiosas, pero creencias que de pronto están en el imaginario colectivo. ¿Cómo percibes en este momento esta coyuntura que estamos viviendo desde los candidatos con las formas de la fe? ¿Crees que haya alguna afectación en algún momento, percepción desde la fe con lo político o no? Yo creo que sí, pero es un contexto bien interesante. Lo que Diego Petersen ha llamado la orgía de los partidos, o sea, que todos contra todos, y los enemigos ahora se aman y los que se amaban ayer ya se odian. Todo eso va haciendo un panorama un poco más difícil o un masacote, digamos, en términos también de las creencias religiosas. Antes estaba como más claro qué tipo de partidos estaban más afines a ciertas creencias religiosas, ¿no? Siempre en esta, que no sé si es leyenda urbana o fue cierto, pero que de algunos sacerdotes católicos que decían, cuando vayan a votar, fíjense en cuáles son los colores de la Virgen, del manto azul y blanco de la Virgen, porque ellos, no sé si eso llegó a ser o fue leyenda urbana, pero sí había mucho más afinidad de ciertos partidos con ciertas creencias que con otras. Bueno, no había, ¿no? Resulta bien significativo el arranque de la campaña del candidato del PAN a la gubernatura aquí en Jalisco, Miguel Ángel Martínez, que su primer acto de campaña fue en la estatua esta del sincretismo. Ahí te está marcando por dónde va la línea. Así empezó su campaña política. Entonces, sí están vinculados, pero con estas alianzas y eso se desdibuja un poco, ¿no? Pero, por supuesto, temas como aborto, como matrimonios entre personas del mismo sexo. Recuerdo cuando yo era chico todo un movimiento que había sobre libertad de educación, si los libros de texto tienen que tener o no ciertos contenidos de sexualidad o no. Por eso cuando empezamos el programa decía yo de la importancia de de esta imbricación que hay entre la política y la religión.
pues sí, podrá partir de tu fe estar de acuerdo, ¿no?, con ciertas cosas, pero eso se aterriza a la hora de ir a votar por un partido que apoya o no esa misma creencia, aunque no sea explícita, pero ahí está subyacente. Oye, hay temas como estos, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros que salen a la luz pública y causan escozor, reacciones distintas, pero no sé si tú has tenido oportunidad de mirar cuando los políticos y los religiosos hablan, ¿de qué hablan? ¿Se ponen de acuerdo fácilmente? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Tienen más o menos alguna coincidencias? Pues depende del político y depende del religioso. A veces se ponen de acuerdo rapidísimo y a veces se pelean. Por ejemplo, aquí era notable la afinidad que había, por lo menos en términos electorales, volviendo al tema Luz del Mundo con PRI, pero tú analizabas resultados electorales y esos distritos avasallaba, casi Casilla Zapato, ¿no? De esas de todos Sí, por el mismo y poquísima disidencia. A veces ha habido tensiones más fuertes. Siempre pues está esa tensión. Con el caso de pederastas, pues igual la tensión, ¿no? Se persigue, no se persigue, cómo negociamos. Obviamente eso no se hace en la luz pública, ¿no? Eso uno a veces va reconstruyendo, hay testimonios que dicen, bueno, pues estos pactaron para proteger a tal persona, o se sabe mucho tiempo después, no se diga el tema de Perillone, todos los escándalos por haber recibido a gente del crimen, ligada al crimen organizado, lo que acaba de pasar con el obispo de Chilapa. Entonces, todo el tiempo está en esa tensión. Y a veces en términos ya muy contrapuestos. Recordemos pues aquí el tema de la guerra cristera, obviamente, ¿no? O en Centroamérica al revés, ¿no? La parte de la teología de la liberación que toma una opción política a ponerse a favor de las causas revolucionarias frente a las dictaduras, explícitamente, y las consecuencias que luego tenía del Vaticano en contra, ¿no? El caso de Nicaragua es paradigmático en ese sentido, ¿no? Después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 en Nicaragua, hubo 3 ministros que eran sacerdotes católicos, ministros de gobierno, el equivalente aquí a secretaria, ¿no? El de Educación, que era el padre Fernando Cardenal, su hermano, el poeta Ernesto Cardenal, que todavía vive, él estaba en Cultura, estaba Miguel de Escoto, que era de Relaciones Exteriores, así de 3 de primer nivel del gabinete. Y bueno, pues están ahí todavía las imágenes de el Papa Juan Pablo II regañando a Ernesto Cardenal, cuando al mismo tiempo en las dictaduras de Sudamérica, en Argentina, pues había obispos castrenses, ¿no? Que eran los que acompañaban a los ejércitos represores de aquellas épocas y les daban la bendición cuando eran militares que desaparecían y torturaban a la gente. Entonces, la pregunta era, ¿y por qué a estos los regaña y a los otros no los regaña? ¿Por qué esto no los deja ser ministros de educación y a los otros sí los deja ser obispos castrenses? Entonces, siempre está, creo yo, ligado. Y si nos vamos a la historia más atrás, pues la expulsión de los jesuitas en época de la colonia, todo ligado a temas políticos, porque, reitero, pues la fe se vive en la vida cotidiana y la vida cotidiana está inmersa en las decisiones que se van tomando sobre los modos de estar en un lugar, en un tiempo específico. Ok, estamos con Juan Carlos Núñez Bustillos, estamos en vivo, estas creencias religiosas, no le cambien, regresamos en breve.
Listo. Y estamos en vivo otra vez. Bueno, no nos hemos ido, aquí seguimos. Más que nada, estamos con Juan Carlos Núñez Bustillos y en esta temática desde la visión sobre política y religión de un periodista. Juan Carlos. Pero espérame, antes de... acabamos de escuchar una canción ya setentera, ¿no? O a lo mejor no setentera, pero así las Sí, conocemos. no, setentera. El Cristo de Palacagüina. Juan Sí. Carlos, ¿qué te evoca esta canción en términos de este programa? Yo creo que es una muestra muy clara de esta relación entre religión y política. Es una canción nicaragüense de los años 70 que fue compuesta y cantada por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Recordemos, en Nicaragua en esa época había una dictadura terrible. Anastasio Somoza, llevaba él y su familia 50 años en el poder, y había un movimiento revolucionario que pues pretendía instaurar otro tipo de gobierno mucho más cercano a la gente y a sus necesidades. Y como parte de esta lucha, que fue armada, pues había también una lucha ideológica, una lucha política, una lucha cultural. Y entonces, en este contexto surge esta canción, El Cristo de Palacagüina, a partir de este compromiso que tuvo con esa causa, o que tuvieron con esa causa, pues algunos sectores, no la jerarquía, pero sí muchos sacerdotes y religiosas, que ante la injusticia decían, bueno, no podemos estar nosotros nomás hablando del más allá, aquí están matando a la gente, aquí la gente se está muriendo de hambre, nosotros como compromiso religioso tenemos que optar por el pueblo, ¿no? Porque igual que en muchas otras cosas de la vida, pues la religión no es neutral, y lo que nos llama nuestra fe religiosa es a comprometernos con el pueblo, que fue el caso de Monseñor Romero después en El Salvador, y a denunciar las injusticias y demás. Entonces, en ese contexto surge esta canción, que como pudieron escuchar, pues hacen una analogía. El Cristo de Palacagüina no es una imagen que esté en un santuario, sino se refiere a un muchacho nicaragüense, hijo de un trabajador, hijo de una señora que plancha la ropa de la terrateniente, que nace en ese contexto de injusticia, y que a fin de cuentas lo que el cipotillo, como le dicen, el chavito, piensa es, termina así la canción: mañana quiero ser guerrillero, quiero optar por los pobres y comprometerme políticamente. Entonces, creo que esa canción ilustra muy bien desde esta apuesta que tuvieron estas personas en esos años por la izquierda, por la revolución, ligada a esa fe religiosa. Sí. Bueno, en este contexto, Juan Carlos, las instituciones religiosas suelen negar que les interese la política partidista y dicen que esto es papel de los creyentes, no de los líderes religiosos, sino de los creyentes. Pero después vemos acuerdos entre ellos, entre los líderes religiosos, los líderes políticos, relaciones no siempre muy claras, pero que allí están, o que los que nos dedicamos a andar husmeando en estos asuntos, pues los vamos descubriendo. Y hoy encontramos una relación entre algunos partidos políticos que con las religiones o con instituciones religiosas que quieren finalmente acceder al poder, influir en las decisiones políticas o en las políticas públicas. ¿Cómo miran ustedes, cómo miras tú este asunto? La influencia desde la fe de los creyentes de distintas tradiciones religiosas en términos de las políticas públicas. ¿Es algo viable? ¿Es conveniente? ¿Debe uno de estar atento, poner límites y pensar más en la generalidad? Sí, pues yo creo que hay que estar, por supuesto, atentos. Siempre es la atención, ¿no? Desde mi punto de vista personal, ¿es bueno o es malo? Pues depende cuál sea el acuerdo y cuál sea el proyecto. Yo creo que la parte esta de la neutralidad, primero, no existe, y segunda, yo no sé si es conveniente. Es decir, somos neutrales y no nos interesa más que el más allá, pues no, creo que no, ni es cierto, y tampoco sé si yo desearía una iglesia o iglesias así tan desvinculadas. Pero por otra parte también está el gran riesgo de que la religión es una vía de influencia muy importante en la vida cotidiana de la gente, y que se puede prestar o se podría prestar a manipulaciones como ya muy, pues eso, muy maquiavélicas, digamos, por decirlo de algún modo,
de orientar a los fieles por una o por otra causa en función de las creencias propias o de la institución o de un párroco en particular, que es lo que ha pasado, no nomás hacia causas de derecha, sino también de izquierda. En los años 70 en México había también sectores incluso que medio alentaban a la gente a tomar las armas, pero yo no estoy, pero pues tú sí ves, y al final el muerto vas a ser tú o el encarcelado vas a ser tú, que fue algo similar a lo que pasó con la Guerra Cristera. Ahora estoy justamente leyendo el libro de Fernando Manuel González, donde hace todo el análisis de cuál era el discurso de la jerarquía en aquella época. Y nosotros no participamos, no nos metemos, pero tampoco decimos que no, y medio que alentamos, pero no lo hacemos explícito. Los acuerdos al final con el gobierno federal, ¿no? Los famosos acuerdos que dejaron a muchos sectores de los cristeros también inconformes, porque fueron acuerdos cupulares sin consultar, que por un lado terminaron con la guerra, pero por otro la gente sintió algunos sectores que los habían dejado ahí embarcados. Entonces, es muy delicado. Es como, me resulta complejo como dar una respuesta así única, porque digo, bueno, por un lado no me gustaría que fuera un rollo nomás de el más allá y los angelitos y eso, pero por otro lado también es evidente y es clarísimo a lo largo de la historia, pues también las consecuencias que puede haber de alentar, digamos, ciertas causas que luego hasta dónde te haces tú responsable o ellos responsables. Y te lo pregunto porque en los 70 fue una cercanía con la izquierda en estas cuestiones de teología de la liberación, pero hoy en América Latina la cercanía es con los movimientos de derecha. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Costa Rica, muchos países donde ministros religiosos están llegando a las cámaras, a los congresos, y que están orientando las políticas públicas hacia su manera de mirar, con lo cual empiezan a generar una serie de tensiones muy complejas. Sí, y aquí lo estamos viendo en México con el caso de Encuentro Social y su alianza ahora con López Obrador, que muchos no nos explicamos cómo puede alguien que dice ser de izquierda aliarse con una corriente de ultraderecha religiosa, ¿no? Dices, bueno, a eso me refería que por eso me parece tan ilustrativa la frase de Diego Petersen de la orgía, ¿no? De que pues da igual todos contra todos o todos con todos, se borran estos proyectos. Por lo menos antes podría estar o no de acuerdo, pero yo estoy a favor de tal proyecto de nación, a mí me gustaría que pasaran estas cosas y estoy en contra de estas otras. Y estaba como mucho más definido. Ahora ya es en aras de una política muy pragmática de cómo le hago para ganar ciertos votos y cómo quedo bien, porque está la lucha tan pareja que el 1%, el 2% que me dé este grupo me pueda llevar al poder. Entonces eso me hace o los hace diluir sus discursos, pactar cosas que probablemente no estarían en concordancia con lo que están pensando. Y se vuelve un tema muy, muy pragmático y muy peligroso también en el sentido de ya una opción a ver, cuando yo decía me parece que en la realidad la religión se juega en la vida cotidiana, no quiere decir que yo esté, digamos, a favor de que los ministros ya sean diputados o eso, ¿no? Me parece que es peligroso por lo que decía antes, por la ascendencia que va mucho más allá de pedirle cuentas a tu representante, porque no es tu representante, es tu líder religioso, y además un líder que es religioso, o sea, con lo cual puede ser que tú tengas una actitud más sometida, menos crítica o más respetuosa, podrían decir algunos. A mí me tocó como reportero y no me gustaba que algunos de mis colegas, cuando íbamos con el cardenal a los mensajes estos de Navidad o de la Cuaresma, pues se arrodillaban y le daban un beso en la mano. Yo decía, esa es la actitud de un fiel, pero aquí no estás como fiel, aunque seas fiel. Aquí estás como periodista, y como periodista tu trabajo no es de, digamos, de sometimiento, sí de respeto, pero no de sometimiento, porque si tú tienes esa actitud va a ser muy difícil que luego puedas hacer una pregunta que probablemente no le guste mucho, le incomode. Tampoco va uno a incomodar, pero va uno a preguntar, y esas preguntas a veces pueden o no ser incómodas,
pero si tú ya estás de entrada asumiéndote como fiel y no como periodista, va a ser muy difícil. Creo que lo mismo pasa con las elecciones. Si tú te asumes como fiel y no como elector, porque tienes un líder religioso que te está orientando el voto hacia un lado, creo que puede ser muy peligroso. Darío. Ahora, esta posibilidad, como este caso del grupo del PES, el Partido de Espacio Social, Encuentro Social. Encuentro Social, perdón, vemos que en otras partes de América Latina, en la cuestión de los evangélicos, pues ya tú lo comentabas, Arturo, han tenido ya posiciones políticas. Pero estoy pensando en la posibilidad del reportero de preguntar, la reportera también, claro, de preguntar en estos contextos donde política y religión se ven, ahora en esta cuestión de AMLO con la cuestión del PES. Bueno, es un largo periodo desde que se unen hasta la cuestión de la elección, incluso posteriormente. A lo que voy es, hay una cuestión de la nota, que es lo inmediato, pero el otro es un reportaje. La posibilidad de los reporteros entonces y reporteras poder dar un punto mucho más amplio y hacia el público informar en este periodo de tiempo, pues de mucho más cosas. No sé si pudieras comentar acerca de estos dos momentos, de estas dos posibilidades. Creo que das en el clavo de lo que me gustaría a mí como periodista, que además lo ejercí con muchos años haciendo eso, desde el equipo de investigación del periódico Siglo XXI primero y luego Público, era justamente eso, cómo ir más allá de la nota. Es una tragedia que no se esté haciendo eso. Una parte es por la crisis del modelo de negocios de los medios de comunicación, ¿no? O sea, la gente ya recibe en su teléfono información gratis, ¿para qué va a pagar un periódico o una suscripción? Y entonces eso ha mermado muchísimo las redacciones. Los equipos de investigación fue lo primero que se empezó a cortar, ¿no? Porque si no llevas un reportaje, da igual, la gente se va a enterar del incendio de la primavera por el teléfono en tiempo real. Entonces, eso ha afectado mucho. Y además ha afectado mucho esta obsesión que yo decía por la primicia. Pero en este caso pones un ejemplo clarísimo. Yo como lector me encantaría saber quiénes son con más detalle quienes participan en el partido qué cosas han hecho, qué cosas han propuesto, que se investigara cuáles fueron los pactos, los acuerdos, a qué llegaron, a qué no llegaron. Cuáles son las voces críticas dentro del mismo movimiento de López Obrador frente a eso, cómo logró él convencerlos o imponerles o lo que haya sido sobre este tema, de manera que yo como lector pudiera tener todo ese panorama claro, de decir, a ver, pues estos cuates trabajan así, son así, proponen esto, hicieron esto en tal fecha, López Obrador o su equipo se reunió con ellos en tal, acordaron esto, pactaron esto, porque eso me puede ayudar a mí a orientar una acción tan simple y tan compleja como es poner una crucecita en un lugar. Pero si todo se me queda en la pura noticia de se aliaron, y qué bueno, qué malo, en las reacciones del Facebook no tengo elementos suficientes. Para mí el buen periodismo es el que te permite, que te proporciona información oportuna sobre temas relevantes de la comunidad, que te ayudan a entender mejor lo que está pasando, no nomás por curiosidad, sino porque si yo entiendo mejor qué está pasando, puedo posicionarme mejor sobre eso y, en consecuencia, actuar. Puede ser acciones como esta de por quién voy a votar, puede ser que si yo sé que va a haber un concierto, pues comprar los boletos, o que si van a cerrar la avenida Chapultepec, no pasar por aquí tal día, pero puede ser también de postura, ¿no? Va un cohete a Júpiter y va a costar tantos millones, y yo puedo decir qué bueno que la humanidad progresa y ya vamos para allá, o yo puedo decir hay mucha gente muriéndose de hambre y por qué mandan dinero al espacio. Para eso tendría que servir la información periodística y no está, creo yo que no está sirviendo suficientemente para eso, porque el poder de la imagen, o sea, ahora resulta más relevante ver una persecución de un ladrón en Monterrey porque alguien que tenía un teléfono vio el asalto y entonces ahora ya lo vemos en cadena nacional, cuando es absolutamente irrelevante en términos noticiosos para la situación del país, que un debate en el Congreso, que si es normal, o sea, que si no se agarran del chongo o no queman pancartas o eso, pues puede ser muy aburrido, pero puede ser importantísimo para el país, y de eso tendríamos que estar enterándonos, y no de la corretiza de un ladrón en específico que se llevó una bolsa. Y ahí creo que hemos retrocedido. Creo que en los años 90 tuvimos
un avance importante en los medios de comunicación en México, avanzando hacia esta parte, y creo que ahora vamos en retroceso. Y ahora es la declaración del político, y se hace un círculo vicioso, porque yo para qué voy a comprar el periódico para que me digan lo que dijo el presidente, si ya lo vi, pues para qué pago 10 pesos. Y entonces como no me pagan, pues entonces no invierto en investigar y se va haciendo un círculo vicioso que podría ser al revés, ¿no? Yo pago mis 10 pesos o mis 15 pesos porque me van a explicar a fondo qué está pasando con las alianzas, de dónde vienen los candidatos, qué implicaciones puede tener, analizar cuáles son las propuestas específicas que están presentando. Por lo menos algunos han publicado sus planes. ¿Qué sabemos de esos? Aunque están en línea, pues ninguno de nosotros tenemos la calma de meternos a leer todo lo que han publicado ahí, pero un periodista sí podría hacer eso, ¿no? El periodista como mi representante, el que yo le voy a pagar 10 pesos mañana en el periódico porque me explique y revise la plataforma de tal partido y me haga una síntesis muy clara de estos son los puntos relevantes en temas que a lo mejor no son tan mediáticos como el campo que están proponiendo, dicen algo del campo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se podrían estar trabajando. Incluso en esto de AMLO con los evangélicos o sea, hay una pregunta que los demás candidatos no han hablado sobre un diálogo interreligioso, ¿no? Y a mí, o sea, y eso interreligioso en términos de el Estado que tú hablabas, ¿cuál va a ser mi postura? Si bien está un artículo, es una subsecretaría, ¿o qué? La Secretaría de Asuntos Religiosos. Todos los demás tratan, como lo comentabas hace rato, pues tener una postura que parezca ante el gran electorado, que dirija hacia allá. Pero sería otra pregunta, ¿qué pasa con el campo interreligioso? Hay muchísimas religiones en México, hay una mayoría católica, pero hay otra que ya viene en avanzada, que es la evangélica, y ya hay otras minoritarias, pero que ya están aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es otra pregunta que pues tampoco se abre mucho, ¿no? Sí, y que mucha gente de los candidatos, como decimos coloquialmente, le sacan porque pues voy a perder o puedo perder a un cierto grupo de electores y es lo que yo decía, cuando la política se convierte ya en un asunto de yo creo este proyecto, voy hacia allá, y lo digo con claridad, porque trato de mostrar que es mejor ese que otros y probablemente voy a perder, yo tengo que ganar a como dé lugar y entonces no digo nada y a uno les digo como la chimoltrufia, lo que cada quien quiera oír se lo voy diciendo para que todos estén contentos conmigo y luego pues a ver ya qué hago, porque la agenda la traen seguro de lo que quieren hacer, nada más que no la van mostrando con claridad, sobre todo en temas que los pueden comprometer. Por ahí estaba pensando un asunto de pregunta. ¿Tú alcanzas a percibir una agenda política religiosa? Yo, por ejemplo, ubico un tema que está en el interés, que son la cuestión de abrir espacios en educación. Para las instituciones religiosas les interesa mucho y están formando ya un grupo muy fuerte de educadores en términos religiosos de distintas tradiciones, no solamente católicos, sino también evangélicos, para irse incorporando como docentes en la educación. Pero hay el interés de que exista una apertura de los espacios educativos públicos para la incorporación de la discusión de temáticas religiosas. Pero no sé si tú en tu análisis periodístico alcanzas a notar algún otro tema. No lo alcanzo a notar tan claramente como ese, pero ese tema que tú mencionas fue el que pasó hace años, igualito con el tema de los medios de comunicación. ¿Tienen o no las denominaciones religiosas derecho o no a tener medios de comunicación? Y los enormes debates que hubo en su momento para ver si se les podía o no otorgar concesiones. Finalmente ya las tienen. Por eso decía, todo el tiempo está la relación de la política con la religión, la decisión de abrirles espacios educativos o de abrirles medios de comunicación o de permitirles o no votar, aquella famosa discusión sobre si los ministros de culto podrían votar o no, si pueden o no ser candidatos, si pueden hacer proselitismo, pues todo eso es política y todo eso está en la vida cotidiana metido en las discusiones y en las agendas públicas de los partidos. Lo que pasa es que me parece que como en todos los temas relevantes, esas se soslayan por dos razones. Una, porque como decía antes, no les conviene, o dos, porque no son mediáticas, ¿no? Y entonces eso no me va a dar votos, no voy a ya están pensando en
en cómo salir en la tele, entonces tengo que dar una declaración que me ayude a posicionarme en la tele. Todo el tema de la mercadotecnia que ha dado al traste con las propuestas políticas, porque ahora es cómo se peina, de qué color es la corbata, qué videos sacan. qué videos sacan. Y los temas de fondo realmente, pues esos pasan desapercibidos y se empiezan a convertir las contiendas políticas como partidos de fútbol, ¿no? O en un espectáculo, ¿no? O sea, ahora resulta que hay muchísimo interés aparentemente por las elecciones, cuando dices y cuando ves los anuncios y los spots, cuáles son las propuestas, cuál es el proyecto, ¿no? Los políticos a la antigüita sacaban el plan de Ayala, decían por aquí va lo que queremos hacer. Ahora sacan La niña bien. Estaban atrás del cuadro de Juárez, Ajá. ¿no? Por ejemplo, y que Fox tenía a Madero. Ajá. No sé si recuerdan eso. Sí, sí. Los periodistas muchos salían con Juárez y ya con Fox salió con Madero. Entonces también Ajá. todo Sí, son símbolos y no son neutrales. ¿A quién festejan? ¿A qué héroes les dan más peso cada quien? La mirada, por ejemplo, de la televisión con el Papa Francisco, cuando va a este lugar donde hay varios enfermos y que una niña le canta. Y la mirada de la televisión es el Papa de espaldas, no, la niña de espaldas viendo, ¿o cómo era? Sí, la niña de espaldas, Y el papá Papa, viéndolo, pero al ajá. lado de la... Y a un lado estaba la esposa de Peña Nieto, ¿no? Entonces, una toma muy política, aparentemente, y no hubo un recuadro porque pudo haber tomas de diferentes ángulos y no, esa fue la que se divulgó, la que desde donde se tomó. Desde que el esposo de Peña Nieto se viste de blanco sabiendo que rompe el protocolo porque solo es color para las reinas católicas, es un juego político ahí. Estamos sobre tiempo, Juan Carlos, quedan 3 minutos para que digas lo que quieras decir libremente sin censura. Pues agradecerle muchísimo el espacio, el tema da para mucho, creo que lo importante es reconocer esa relación que existe de hecho y pues que cada quien pueda ir teniendo la mayor cantidad de elementos para que pueda ir tomando sus decisiones tanto en lo político como en lo religioso. Sí. Una última cuestión en Sí, todavía nos minuto, quedan unos minutos. en estos minutos que nos quedan. Sí, nos quedan 3. Platícanos un poco tú hiciste un libro, un pequeño texto sobre la visita del Papa Francisco y allí con esta cuestión de las imágenes que se tenían que elegir, ¿con qué te encontraste? Sí, pues con lo mismo que nos interesaba a nosotros en la universidad, en una recuperación de la visita del Papa, pues fue más bien la parte más orientada al compromiso social, ¿no? A la relación con los indígenas, con los presos, con los trabajadores, que tampoco es neutral. Entonces, ¿es cierto que se reunió con los niños enfermos? Sí. ¿Es cierto que se reunió con los indígenas? Sí. Tú como medio de comunicación, como institución, como profesor, como comunicador, ¿a qué le vas a dar más relevancia y por qué? No somos neutrales y nosotros elegimos, obviamente porque nos parecía más interesante y más oportuno, más pertinente eso, que la parte más sensible. Pero bueno, Arturo y ustedes lo saben mejor que yo, parte de las discusiones, cosas como la visita del Papa es quién hace la agenda y quién decide a dónde va a ir y con quién se va a reunir y qué va a decir, que es otra vez político, qué temas se pueden hablar, cuáles no conviene, si va o no a Palacio Nacional. Y la última visita, incluso las televisoras decidieron qué pasaban y qué no. Sí, y que es parte del espectáculo, que lo vimos también en política, en fútbol, o sea, en esa ansia que tenemos porque todo sea espectáculo. No fue a lugares tan de carne viva como la cuestión de Ayotzinapa, pero sí fueron a otros lugares y aún así creo que recorrió una geografía del dolor, ¿no? Sí. Entonces no sé si en estas fotos que pregunta Arturo, ustedes también dieron cuenta pues de esa opción por los pobres, por ejemplo, que es una parte por la que él se dice, ¿no? Sí, así lo hicimos y a eso le dimos más peso. También dijimos del hospital y todo, pero nos parecía más interesante o más relevante ese peso. Muchas gracias, Juan Carlos. Un ustedes. gusto haber Muchas tenido gracias. aquí. Gracias, Darío, Arturo. Pues muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta luego. Que estén muy bien. Buenas tardes.